Gracias al Señor, nuestro Dios, que nos da ese privilegio tan grande. Ya saben por qué me... Aquí, ustedes no saben, ustedes que están abajo entienden bien, ¿verdad? Pero aquí arriba no se entiende mucho. Es un secreto que tenemos aquí nosotros. Por eso a veces ustedes nos ven que tenemos audífonos. ¿Sí o no, Chávez? Que lo diga Chávez. Cuando se está hablando en el micrófono aquí no se entiende. Dice ahorita Carlos Fer. No, Ángel, no, yo. Va a predicar Carlos Fer, no, mi aniversario, el cumpleaños, usted fue lo que dijeron. Pero sí, tengo el honor de traerles una corta enseñanza en esta mañana. Una enseñanza que a mí me ha cambiado mucho mi manera de vivir. Tiene que ver primeramente con un mandato que el Señor nos dejó a todos. En Mateo 28, en el versículo 18, la Biblia dice, o el Señor diciéndole a sus discípulos antes de ascender, primero le dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y después de él haberles dicho a los discípulos, como que dice, tengo el control de todo lo que existe es mío, entonces viene el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Les repito que esta es una cosa que el Señor nos dijo a todos, bueno, primero a los discípulos, pero de ahí a los descendientes de los discípulos iniciales. Y ese versículo a mí siempre desde que lo conocí, me ha retumbado en mi mente, me ha hecho mucho amar el evangelismo, amar las misiones. Por cierto, estamos en el mes del evangelismo, ¿verdad? Estamos en el mes del evangelismo. Entonces, ese versículo, siempre que lo recuerdo, siento que mi vida de alguna manera gira alrededor de ese mandato, porque el Señor a todos nos mandó a hacer eso. Las misiones, por ejemplo, llevar el evangelio a todas las naciones, predicar la palabra, esas cosas deben ser una pasión no solamente de un pastor o de un líder, sino de cualquier cristiano. Esa es gran parte de nuestra misión en esta tierra. Pero resulta que en nuestra tarea de llevar el evangelio a otros, uno se da cuenta que hay maneras inapropiadas de hacerlo, de maneras apropiadas, recomendadas, y otras maneras que no son tan apropiadas ni tan recomendadas. Teniendo en cuenta eso, en Mateo 10:16, es un episodio en el que el Señor iba a mandar a los discípulos a predicar así por Jerusalén y por otros lugares, y el Señor les dice algo: he aquí, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sed pues astutos como serpientes. ¿Qué más dice el versículo? Y sencillos como paloma. En pantalla, por favor. Astutos como serpientes y sencillos como palomas. Ustedes van a predicar, pero el Señor les dice, ustedes son ovejas, ¿verdad? ¿Dónde están las ovejas aquí? Eso. ¿Dónde están los lobos? No, ovejas. ¿Qué pura oveja? Ovejas. O sea, aquí estamos en un rebaño. Todos somos ovejitas. Pero apenas nosotros salimos de esa puerta, además que ya no hay aire acondicionado, sino que hay tronco de calor, allá lo que hay es lobos. Lobos. Y el Señor dice, ahora que tú vayas a predicar, ahora que vayas a extender mi reino y todo eso, tú vas como oveja en medio de lobos. Por lo tanto, tienes que ser muy astuto, como una serpiente. Como una serpiente. Ya podrán imaginarse el sigilo de una serpiente, que eso camina y nadie se da cuenta cuando viene a ver. Bueno, esa astucia, dice el Señor, que debe tenerla uno al momento de extender su reino, y la sencillez de la paloma. Pero piensa por un momento que usted está en un terreno lleno de lobos, de una oveja,
Recuerda, usted no tiene los colmillos que ellos tienen. Como oveja no tiene, digamos, ese vigor, esa malicia, esas ganas de comer que tienen los lobos. De hecho, usted no come carne ni siquiera, ¿sí o no? Porque somos ovejas. En cambio, el lobo sí. Entonces, ¿cómo? Ay, hazme un favor, en confianza. Ven acá, hermano. Daniel, hermano Daniel. Ponte, vamos a suponer que aquí hay lobos. Aquí hay lobos. Esto está lleno de lobos. Tú tienes que entregarle a la hermana Lorenza, o sea, tú vas a saludar, tienes que entregarle algo a la hermana Lorenza. A ver, ¿cómo caminarías tú si hay lobos? Ahí hay lobos, esto está lleno de lobos. Yo no sé cómo. ¿Dónde están los lobos? No, pero ahí hay lobos. Supongo que sí, ahí hay lobos. Camina. No, ya te comieron. No, muy rápido. Ven acá, ¿quién me hace el favor? Ven acá. Ricardo, ven acá. Ricardo es bueno para eso. Ven acá, Ricardo. Ven acá. Ricardo es bueno para caminar en medio de los lobos. Aquí hay lobos, Ricardo. No, espera. Ahí hay lobos. Ven acá. Ahí hay lobos. Oiga, ¿sabe qué dice el Señor? Espiritualmente hablando, así tenemos que caminar y vivir los cristianos, los que conocemos al Señor, como ovejas en medio de lobos. No es decir lo que se nos ocurra decir, no es hacer lo que se nos ocurra hacer. Y una cosa que a mí me llama más tremendamente la atención es que el Señor, varios casos en la Biblia mencionan que el Señor sanó a un leproso. Por ejemplo, en Marcos 1, no vamos a leerlo así, pero para que tengan una idea, en Marcos 1, versículo 45 por ahí, dice que el Señor sanó a un leproso. ¿Quieren ser sanos? Sí, yo quiero ser sano. Y cuando lo sanó, dice la Biblia que el Señor le encargó rigurosamente que nada más fuera y que le dijera al sacerdote que él había sido sano, pero que no le dijera a más nadie. Ya leí ese versículo. Y la Biblia dice que el Señor le dijo rigurosamente: no le digas a nadie que yo te sané. Por favor, te lo pido. Le dijo el Señor al leproso. La verdad, lo primero que hizo el leproso fue decir: ¡ay, el Señor me sanó! No sé qué. Y dice el versículo siguiente que después el Señor no pudo entrar más a esa ciudad abiertamente. Lo que significa que definitivamente hay cosas que nosotros creemos que debemos decir porque son buenas, pero no hay que decir. Y a mí lo que más me resulta impresionante es que fue el mismo Señor el que le dijo: no lo digas. Él lo dijo. El Señor dijo: Señor, ilumínanos, eso no parece mucho. Pero el leproso cometió un grave error, porque dice la Biblia que después el Señor ya no podía entrar a la ciudad, sino que tenía que quedarse en el desierto, y al desierto iban los que querían escuchar al Señor. Pero creo que hubiese sido mejor que el Señor hubiera entrado a la ciudad y él hubiera predicado a quien él hubiera escogido. O sea que el leproso se tiró el plan por estar hablando. Hay otro caso también con un ciego en Betsaida, por allá en el versículo, en Marcos 8 también. Bueno, es igual, el Señor lo sanó, le quitó su ceguera y le dijo: no le digas a nadie. Y ahí pues sí, no hay registro bíblico de que el ciego dijo algo. Entonces parece que sí, se quedó ahí. Quizás otra cosa que me di cuenta en la palabra de Dios, que en los evangelios dicen mucho: hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios. Pero, escúcheme bien, nunca el Señor dijo: yo soy el hijo de Dios. Lo insinuó, lo dio a entender. Él decía: bueno, yo hago la voluntad de mi Padre, yo vengo del Padre que está en los cielos, yo lo conozco, etc. Pero nunca
las conté, 52 veces aparece Hijo de Dios, la expresión Hijo de Dios. 52 veces. Nunca el Señor dijo, yo soy el Hijo de Dios, he venido porque he venido a darte salvación. O sea, nunca lo dijo. Y todas las veces que aparece fue porque los demonios decían, este es el Hijo de Dios. Y el Señor les decía, te reprendo, cállate. Y la Biblia dice, los reprendía porque los demonios sabían que él era Hijo de Dios. Y al final, ya cuando lo iban a asesinar, entonces el sacerdote le preguntó, bueno, confírmame que eres el Hijo de Dios o no. Y Jesús le dice, tú lo has dicho. O sea, no dijo, yo soy el Hijo de Dios. Él dijo, tú lo has dicho. Teniendo en cuenta además que la razón por la que lo iban a crucificar era porque él decía que era el Hijo de Dios. Entonces fíjese la prudencia tan bárbara que tenía el Señor para decir las cosas. Que siendo el Hijo de Dios, nunca dijo, yo soy el Hijo de Dios. Sin embargo, uno sigue mucha gente que dice, yo soy cristiano. Y afuera. Mi esposa me contó el caso de una muchacha que dijo, yo soy cristiano. O sea, en una presentación en la universidad, lo primero que dijo ella es, bueno, yo me llamo fulana de tal, tengo tantos años y soy cristiana. Enseguida hubo una barrera ahí. Para acabar de rematar al quinto semestre, bueno, cosas no le salieron tan bien en la vida, estuvo con su novio, tuvo un hijo antes de tiempo y todo eso. Y bueno, entonces ¿dónde quedó la cristiana? Entonces, como todos estamos propensos aquí a pecar, entonces es mejor que no diga nada, ¿sí o no? Y de paso no embarra tanto el nombre de los cristianos, el nombre de la iglesia, el nombre de Dios. Porque, ¿sabe por qué? Porque el Señor lo hacía. Eso lo hacía el Señor. Estoy impresionado porque yo no sabía que el Señor hacía eso, pero en la palabra está. No hacía alarde de su nombre de Hijo de Dios. ¿Eres el Hijo de Dios? Tú lo has dicho, no lo dije yo. Pedro le dijo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y él le dijo, bueno, no te lo reveló. O sea, yo no te lo dije. Tú te diste cuenta, tú lo sabes. Y a eso apunta la palabra del Señor, a que uno no tiene que estar vociferando quiénes somos. Uno tiene que hacer, uno tiene que demostrar con hechos, con la vida, que somos hijos de Dios, que le servimos a un Dios grande y poderoso. Y entonces, me he dado cuenta de muchos casos donde, o sea, todas las veces que yo, pues, intentando llevar el Evangelio, enseguida digo que soy cristiano y que tengo tanto tiempo en la iglesia, enseguida hay cierta barrera, porque de alguna manera no lo ven a uno como una persona, como un igual, sino que lo ven a uno como si, mejor dicho, como si no fuera un santo, como si no fuera un pastor, una cosa así que no se puede ni tocar. Y entonces tiene totalmente el efecto contrario. En vez de ser aceptados, somos rechazados. Por eso, ¿sí o no? Hay cosas que definitivamente no se dicen, hay cosas que no se publican. Con asombro vi hace poco usted sabe que bueno, en Facebook montan muchas cosas y estaba viendo hace poco un hermano, no sé, no lo conozco, pero que estaba publicando, usted sabe que usted puede publicar en Facebook lo que usted está haciendo en vivo. O sea, yo puedo en este momento sacar el celular y poner en Facebook el video y todo el mundo se da cuenta, pues, de lo que está sucediendo en vivo. Esa persona estaba transmitiendo en vivo, Facebook Live, una liberación. Aquí en la iglesia, pues bueno, aquí hay liberaciones todo el tiempo, pero siempre hay una dispersión, siempre se hace en un cuarto por allá abajo y así, mejor dicho, pero a veces el culto aquí está transcurriendo normal y usted no se da cuenta que hay una liberación. O sea, son cosas que no tienen por qué hacerse alarde de ello. Y además porque, bueno, ¿qué puede pensar, por ejemplo, una persona nueva? ¿Qué puede pensar una persona que por primera vez llega a la iglesia y se encuentra con un escenario de eso? Simplemente no se debe hacer. Me acuerdo una vez que también
me encontré con un muchacho que yo no conocía, un muchacho que lo vi, íbamos en el mismo bus, él estaba al lado mío. Entonces él pues me metió en conversación y yo también le seguí la conversación y me di cuenta que él era cristiano también, igual que yo. Pero entonces, cuando entró en confianza, se dio cuenta que yo era cristiano. Obviamente la buceta full, había gente alrededor y todo. Y entonces él me iba a decir algo. Bueno, la palabra dice, porque es que te voy a decir algo que es que... Y con el tema ahora va a convulsionar aquí. Pero bueno, después como de 5 minutos me di cuenta que era o sea, que era el poder de Dios lo que lo estaba haciendo hacer así. Yo decía, bueno, pero voy a decir una cosa. Nosotros tenemos unos pastores de maravilla, unos pastores geniales. Y ellos nos han enseñado mucha prudencia en esos temas. La buceta no sería el lugar más indicado para hacer esos espectáculos, ni hablar en lengua, ni nada de eso. No sería la buceta. Estamos en la iglesia somos cristianos, estamos las ovejas reunidas, aquí alabamos al Señor, aquí hablamos en lenguas, aquí, mejor dicho. Pero hay escenarios donde no, por la misma razón por la que Jesús no decía que era hijo de Dios, por la misma razón por la que le decía a los enfermos que sanaba, que no dijeran que el Señor lo había sanado, no digas todavía, espérate. Por la misma razón debemos tener ese cuidado. Y la razón es que somos ovejas en medio de lobos y no podemos molestar al lobo. Tal cual como hizo Ricardo. No podemos molestar al lobo. Y definitivamente la palabra nos muestra cómo uno puede demostrarle al mundo que de verdad somos cristianos, pero sin decirlo. Que de verdad somos cristianos, pero sin inicialmente mostrar con palabras y con arrogancia que somos cristianos o que somos hijos de Dios. Y Pablo dice en Colosenses 3, vístete como hijo de Dios. Obviamente no está hablando de la ropa física, sino de una serie de vestidos espirituales o de prendas espirituales que ahora vamos a ver. Porque, bueno, y no es la ropa física, porque también hubo un tiempo que los cristianos, sobre todo las cristianas, iban a la playa con camisa manga larga y todo eso, y falda, y eso no es de Dios, como dicen por ahí. Y si no va a la playa, no se pone un mocho, o sea, vamos para la playa. Pero en Colosenses estaba sucediendo algo, un problema serio que estaba iniciando en la iglesia incipiente de Colosenses. Y era que algunos judíos estaban diciendo que los nuevos cristianos tenían que hacer un montón de cosas para realmente demostrar que eran cristianos. Entonces con ese objetivo se crearon un montón de filosofías, de creencias, de doctrinas raras, que decían que para ser un buen cristiano tenías que circuncidarte, o para ser un buen cristiano no podías comer esto o comer lo otro. Y en ese contexto, Pablo de alguna manera les dice, tus emociones y tu lenguaje afectan tus relaciones. Y le muestra al mundo que realmente eres cristiano. Tus emociones y tu lenguaje afectan tus relaciones. Y por esas tres cositas, el mundo se da cuenta que tú eres o no eres cristiano. O eres o no eres hijo de Dios. Entonces en Colosenses 3, en el versículo 8, dice, ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras deshonestas de vuestra boca. Ira, enojo, malicia, son emociones negativas, que como ahí mismo está en el versículo, terminan
en palabras, esas emociones terminan en palabras. Pero de alguna manera Pablo les está diciendo, oye, con tus emociones tú debes testificar que eres realmente un hijo de Dios, que eres cristiano, que sigues a Cristo. Creo yo que con esto de las elecciones afloraron mucho las emociones. Yo vi varias emociones por ahí plasmadas en letras, en las redes. Creo que más de un cristiano despertó o molestó un poquito al lobo o a varios lobos con este tema de las elecciones. Pero es simplemente por no controlar una emoción. Y siempre se presentan ese tipo de altercados, de contiendas, que si no es Petro es Duque, si no es Duque es Petro, si no es Cristiano es Messi, si no es Barcelona es Real Madrid, y siempre por algo se forma un roce, un choque, una cosa que... Cosas en las que un cristiano debe callar, cosas en las que un cristiano no debe manifestar su ira, su enojo. Además, porque hablando de la ira, dice la palabra de Dios que la ira del hombre, en Santiago 1 dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Alguien había escuchado ese versículo? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, por no controlar uno sus emociones, iras, enojos y otras, ya muy difícilmente está uno hablando bien del Señor. Ese mismo versículo dice que, así como Dios es tardo para la ira y grande misericordia, dice, todo hombre de Dios debe ser tardo para airarse y tardo para hablar, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tardo. A usted le puede dar rabia, pero le tiene que dar rabia tarde, o sea, después. No tiene que ser ahí en el momentito, como un fósforo, sino después, mucho después. Tardo para la ira. Ojalá ya cuando usted esté solo. Porque precisamente no manejar esas emociones nos llevan a esta segunda conducta o a este segundo acto que tenemos, del cual debemos tener mucho cuidado, y es nuestro lenguaje. Lenguaje. En el versículo 8 y 9 de Colosenses 3 dice, palabras deshonestas de vuestra boca. Ojo con eso. Y el versículo 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Pero el lenguaje es tan peligroso. Muchas de las contiendas, peleas, discusiones se derivan precisamente de mala utilización del lenguaje, por no haber en un inicio controlado algunas emociones. ¿Cuántas personas van a los grupos de parejas? Uy, recomendadísimo. ¿Cómo se aprenden esos grupos de parejas? Pero con nuestras parejas, que son precisamente con las que cada día diríamos, nunca falta el que lo dije, esas expresiones que en vez de ayudar, lo que hacen es ponerle un poco más de leña al fuego. Y la verdad es muy difícil, si usted tiene una persona, un ser querido, una pareja, hijos, papá, mamá, etcétera, o simplemente vecinos, es muy difícil que una persona que usted quiere que venga a la iglesia y conozca al Señor a través de ese dedo señalador, a través de nuestras palabras. Entonces, uno no se da cuenta, pero uno lo que hace con esas palabras es molestar a todos. Uno lo que hace con esas palabras es, yo quiero que venga a la iglesia, entonces lo regaño para que venga a la iglesia, entonces esa persona ya usted sabe que nunca va a venir a la iglesia. Así de sencillo. Te lo dije, los padres conocidos, por ejemplo, en varias ocasiones dicen, honra, en medio de un regaño, la Biblia dice, honra padre y madre, y por eso ya usted sabe que ese muchacho no va a querer nada con la Biblia. ¿Por qué? Porque en el momento de tensión, en el momento incómodo, en el momento del regaño,
usted está citando la palabra. Entonces, indudablemente, hay una relación. Regaño, palabra, no quiero saber nada de la palabra. Así de sencillo. En peleas de parejas, siempre hay el versículo favorito de los hombres, yo creo que es: no os neguéis el uno al otro, dice la Biblia. Pero, ¿usted conocen ese versículo, verdad? Amén, amén. No os neguéis. Lo que quiero decirle, mis hermanos, es que los momentos tensos, los momentos donde están las emociones a flor de piel, no son el momento indicado para predicar la palabra. No son el momento preciso para que yo pueda dar una palabra de bendición, una buena noticia que pueda ganar a esa alma, si es que esa alma no conoce al Señor. Eso siempre termina empeorando las cosas. Pues si usted tiene de pronto un tío, un primo, un familiar que llega borracho a la casa, claro, porque es que los borrachos no entran al reino de los cielos. O sea, son versículos que están de más. Y usted puede decir: no, pero es que esa es la palabra de Dios. Ahí yo le puedo decir: el Señor era hijo de Dios, y ningún día, nunca, Él dijo que Él era el hijo de Dios. Es que los versículos son buenos, sí, los versículos son buenos, pero es que estamos caminando como ovejas en medio de lobos. Y hay que tener un cuidado, porque los lobos están esperando para acabar con nosotros, ya sea ignorando cualquier cosa que le diga un cristiano, ya sea simplemente hablando mal de uno, no prestando atención a cualquier consejo que uno le pueda dar, y poniendo una barrera que termina, como le dije ahorita, causando el efecto contrario de lo que nosotros realmente queremos. Siguiendo el tema del lenguaje, un cristiano no puede estar envuelto en chismes, en frases humillantes, palabras ofensivas, porque entre otras cosas, usted se lo puede decir a alguien hablando de otra persona, pero esa persona cuando se va dirá: oye, si él habla así, de fulano de tal, seguramente debe también hablar así. O sea que nunca un cristiano debe estar envuelto en ese tipo de situaciones. Nunca predique en momentos tensos, nunca predique si no se lo han pedido, porque esa es otra cosa. Cuando una persona de verdad quiere escuchar la palabra de Dios, a usted se lo va a decir: acá, mira, estoy pasando por esto y esto. Y ahí usted sí aprovecha, y ahí sí, mejor dicho, le hace liberación y lo que quiera, y le predica todos los versículos que usted sabe. Pero si no se lo han pedido, simplemente no lo haga. Hable de la vida, hable del mundial. Nosotros estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y lo que está pasando ahorita mismo son las elecciones, el mundial, la comida, oye, que la carne, que el sufrió, que el otro. O sea, eso es lo que realmente tenemos que hablar. Mira, estoy pasando por esta situación. Entonces ahí sí. Y uno como oveja, uno con la astucia de la serpiente, como dice la Biblia, no vaya a pensar que es la serpiente del diablo, la serpiente de Génesis. Esta es otra serpiente. Esta es otra serpiente que el Señor está hablando. La astucia, la perspicacia de la serpiente. Con eso en mente, usted va viendo por dónde se le mete a la persona. Oye, sí, está bravo, no, yo no le digo nada. Aquí, ya me dio una papaya, entonces aquí sí. Pero debe uno tener esa astucia. Bueno, muchos casos de... ¿Qué opina usted de un cristiano que se pone en la Plaza Bolívar, por ejemplo, a predicar así con un megáfono? ¿Usted qué piensa de eso? Está tostado. Eso eran los tiempos de Juan el Bautista, por favor, eso ya no. Juan el Bautista lo hizo, allá estaba bien, ahí sí llegó la gente, y ahí mismo estaba el río, y bueno, ven a bautizarte. Eso, perfecto. Son épocas. Pero ahora nos vamos para Bonda. Entonces allá, venga, gente, aquí, y está el pico sonando allá, y la gente tomando sope. Este loco me va a venir aquí a dañarme mi sancocho, no te vas a predicar ni que nada. Eso es lo que uno causa como cristiano, cuando en el momento no indicado se pone a estar tirándose las de santo y de obediente a la palabra del Señor. Imagínense en un banco, predicando en un banco, a menos que sea una cosa íntima, a menos que se le haya dado a usted la oportunidad
y usted poco a poco va cantando terreno. Bueno, sí. Esas frases que a veces utilizan los cristianos en la calle, que parece inofensivo, pero eso causa una barrera, se lo digo, mi hermano, porque en mi labor como docente, como profesor, siempre estoy lidiando con jóvenes, y yo siempre tengo en mente, oye, quiero predicarles, quiero decirles esto, quiero llevarles la palabra de una manera más amena, y a veces las terminologías tan cristianas no sirven de mucho. Bueno, jóvenes que estudian una carrera técnica, tecnológica, o jóvenes también profesionales, y queda muy complicado que tú te pongas a varón, ven acá, varona, hijo de hombre, hijo del Dios Altísimo, siervo del Señor, eso digamos aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque somos ovejas en medio de lobos. Si usted va a una universidad y te pones así, ven acá, siervo del Dios Altísimo, te coge el lobo y enseguida. Puedes llegar así con esa, que en muchos casos son como ínfulas que uno se da y cosas así. Y definitivamente esas emociones, ese lenguaje no controlado, terminan evidenciándose en nuestras relaciones familiares, relaciones laborales. Y me he dado cuenta que las relaciones son poderosísimas. Tener una buena relación con una persona de alguna manera te lleva a que esa persona abra su corazón, a que sin tú decirlo, ni tú planearlo, esa persona simplemente te empieza a contar problemas. Mira, me está pasando esto, me está pasando lo otro, y ese sí es el momento indicado. Hace poco recuerdo que conocimos una gente en Bogotá, unos músicos, ellos en su lenguaje, ellos decían, oye, pero ustedes tienen una buena Biblia, decía, una buena Biblia, ¿tú sabes cómo son? Ciertos músicos que andan como con pelo largo, no sé qué, uy, sí, una buena Biblia, y uno entiende y yo, por lo menos yo no les dije que yo era cristiano, he hecho ese ejercicio, se lo recomiendo. Yo llego a un lugar, obviamente como hacía Jesús, si me preguntan, ¿eres cristiano? Claro que soy cristiano, o sea, pues no lo niego, pero yo no llego diciendo, soy cristiano, aquí con unas luces de neón aquí que digan que soy cristiano. Yo simplemente me quedo callado, y saludo, hola, ¿cómo estás? Hey, mi brother, hermanazo. Nada, no digo Dios te bendiga, no digo nada de eso. ¿Cómo estás? Bien, no, firme. La jugada, ay, ¿cómo quedó en Portugal? Ese Cristiano Ronaldo, después de varias veces de haber tratado con esa persona, entonces, hablo contigo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Ven acá, ¿por qué no vienes? O no te dicen nada, sino que simplemente te dicen, ven acá, te invito a comer. Y entonces, poco a poco, ellos, no sé, van ganando como cierta confianza y terminan comentándote cosas. Y ahí tú empiezas a darte cuenta que sin decir que eres cristiano, tú estás predicando la palabra de Dios. Y ahí sí, como le digo ahorita, ahí sí viene oración de fe, todo, liberación y todo lo que... Nos pasó con una persona, mi esposa y a mí hace poco, que estábamos en la playa y eso, después, bueno, no de la noche a la mañana, una persona que la conozco el primer día, mucho gusto, bueno, todo bien, listo, no nos vemos más, nos vemos otra vez, se va, digamos, fortaleciendo esa relación, y cualquier día fuimos a la playa y eso, ellos nos invitaron a almorzar, no, mira, para que pruebes esto. Yo decía, va a caer, en algún momento va a caer. Y para no alargarles el cuento, bueno, ya se abrió, la tiene que estar enferma de algo, y mi esposa en ese momento dice, bueno, vamos a orar por ti. No fue en la plaza, no fue en la playa, ni vamos a orar por ti aquí. O sea, fue en una sala, una cosa que estaban los platos ahí, una sala muy pequeña. Vamos a orar, en voz bajita.
Y tampoco fue Hirra Camacho. No, tampoco. La palabra de Dios dice, Pablo, en el versículo, en 1 Corintios 13, 14, por ahí, seguramente usted lo ha leído, dice, ojo con las lenguas. Estamos en la iglesia, aquí hablamos en lengua, aquí todos somos cristianos y todos anhelamos el bautismo del Espíritu Santo. En medio de los, ojo con las lenguas, ojo con las lenguas. Dice Pablo, más bien dile una palabra que él entienda, porque si él entiende lo que tú le estás diciendo, seguramente se va a convertir. Pero si tú vas a orar y le vas a decir, Ramá, que alaba así, está loco, ¿qué es lo que pasa? Entonces ese día hubo una oración muy discreta, una oración por sanidad, y bueno, ahí sigue ese proceso de sanidad, y ya está, ya ahí en ese terreno ya no hay lobos, en ese terreno ya hay una relación, ya ella está abierta a cualquier cosa que nosotros le podamos decir. Ven a la iglesia, todavía no le hemos dicho ven a la iglesia, pero sí, mira, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo te sientes? Vamos a orar por ti otra vez, vamos a pasar de la oración a la intercesión. Y cualquier día, para gloria y honra del Señor, estoy seguro que esa persona estará aquí sana, dándole gloria a Dios en el momento indicado. Pero no con esas escenas que le digo, mi hermano, seguramente usted se ha dado cuenta, esas escenas han dejado muy mal en muchos escenarios a la iglesia de Cristo. Si trabajas, yo conocí el caso también de una situación laboral donde esa persona tuvo la oportunidad de proponer mejoras para su oficina, para su lugar de trabajo y todo eso. Y lo que a ella se le ocurrió fue citar a todo el mundo a hacer devocional todos los días. Si no son cristianos, los que somos devocionales somos los cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Hay cristianos que no conocen, pero los que se supone que debemos hacer devocionales son los cristianos. Y bueno, eso no quiero como profundizar en ese caso porque terminó bien mal, terminaron hablando mal de esa persona y todo eso. Pero simplemente ser astutos, simplemente ser sencillos, controlar nuestras emociones, lenguaje, relaciones. Ministras más teniendo una buena relación con tu pareja. Ministras más al mundo teniendo una buena relación con tu pareja que predicándole al mismo mundo. Las personas empiezan, entre otras cosas, le dije que estábamos de aniversario, obviamente estábamos festejando, salimos a comer, fotos de amor por acá y por allá, y mensajes bonitos que sinceramente yo le digo a mi esposa y sinceramente ella me dice a mí. Entonces, indudablemente eso llama la atención, porque ese amor que se ve en una pareja cristiana, ¿dónde se ve, hermano? Eso no se ve en ningún lado. Entonces cuando la gente lo ve, enseguida notan que ahí hay algo raro, ahí hay algo diferente. Una de esas parejas también salimos a comer, oye, la comida, un buen evangelismo. Bueno, salimos a comer, ¿sí o no? Amén. Salimos a comer un grupo con mi esposa y eso, nos invitaron. Me acuerdo que eran unos estudiantes, ¿me acuerdo? Y era el día del profesor, entonces me invitaron a comer. Yo le dije, oye, pero mi esposa viene. No, traiga también a su esposa. Bueno, listo. Estábamos comiendo. Como les digo, hablando de la vida. Igual, yo siempre estoy pensando, la gente me va a dar una patadita para yo, bueno, pero igual. Estábamos comiendo, unas cosas, esa, no me acuerdo, algo así. Ay, ¿cuánto tiempo? Llega la pregunta. Te presento a mi esposa, te presento a tu mujer. Mucho gusto. ¿Cuánto tiempo llevas de casado? Vamos a cumplir 3 años. ¿Y cuánto tiempo llevan viviendo juntos? 3 años. O sea, ¿cómo así? 3 años. Ya. O sea, pero antes usted. No. O sea, nosotros el día que nos casamos nos fuimos a vivir juntos. Es una cosa que para mí es absolutamente obvia, normal. Eso para ellos fue
¡wow! Impresionante. Y yo como que, impresionante. Y sí, sí. Bueno, pero yo no decía nada. Después de que estamos como en medio de los. Entonces yo callado, yo me hacía el que, sí, y yo, bueno. Y, bueno, porque yo me voy a casar, pero ya yo tengo 7 años, ya tengo 2 hijos. Y, ya. Hubo una de las parejas, me contó que él se quiere casar con la persona con la que vive, que ya tiene 5 años y que tiene un hijo también. Se quiere casar, pero que a veces le da miedo porque el matrimonio tiene, o sea, él dice que si se casa, se le acaba la unión, por un agüero que hay, de que bueno, si uno se casa, entonces uno ya se pierde la emoción y no sé qué, pero entonces ellos viven juntos hace rato, tienen hijos, han perdido la emoción y creen que si se casan van a perder la emoción. Entonces ahí empezó una conversación, pero sí, soy claro en las batallas a las que me estoy refiriendo. Y ahí empezó, ven acá, ¿no? Pero si el matrimonio es una bendición, tú tienes que casarte para que tú experimentes lo que realmente significa una unión bendecida por Dios. Vas a ver cómo vas a ser bendecido. Y ahí empezó, ahí sí no hay nadie que me caiga. Pero la oportunidad. Y no llegar con que yo tengo un matrimonio muy feliz. Yo soy hijo de Dios, el Señor lo bendice mucho. Sí, cuando yo me casé nos fuimos para Estados Unidos y, o sea, nada de eso. No han preguntado yo por qué tengo que decir eso. Pero llega el momento en el cual se hace propicio ese mensaje. Un sabio, un hombre muy sabio, predica siempre el Evangelio. Y si es necesario, utiliza las palabras. Predica siempre el Evangelio. Y si es necesario, utiliza las palabras. Controla tus emociones, tu lenguaje, tus relaciones. No molestes al lobo. Trata bien a tu familia. Trata bien a los hermanos de tu iglesia, compañeros de trabajo. Utiliza la excelencia, la calidad en tu profesión, en tu trabajo, para predicar la palabra de Dios. Propón proyectos, propón ideas. Hay que orar, hay que hacer vigilias, hay que ayunar, pero también hay que trabajar, también hay que salir con ideas nuevas. Y si usted se la pide al Señor, el Señor la dará. El Señor las dará. Cuando le doy muchas gracias, ahora que veo allá al hermano Carlos Santos, le doy muchas gracias. Además, él es el líder del grupo de parejas al cual asisto. Y yo le doy muchas gracias porque cómo ha sido de bendición esa visión, esa empresa que el Señor puso en su familia. Esa empresa que ha bendecido muchas vidas. Y yo en muchas ocasiones lo he utilizado para decir, y el Señor te puede dar una empresa. El Señor puede bendecirte. Mira lo que le pasó. Yo no tengo empresa, entonces yo he hecho el cuento de él. Mira lo que le pasó a un amigo mío, que le pasó esto. El Señor en un ayuno le mostró la empresa. Hace poquito invité a un grupo de parejas y le dije, ven acá, ¿tú conoces al dueño? Bueno, vamos para allá, te invito a la casa de él para que estemos ahí. Y obviamente cuando él llega lo que encuentra es palabras y toda la cosa. Pero el Señor te da proyectos, te da ideas, te da emprendimiento. Y eso a la postre termina predicando fuertemente la palabra de Dios al mundo que no sabe emprender, al mundo que está en crisis económica, al mundo que necesita ver en una persona de carne y hueso como tú y como yo que Dios es real. Así que propone esos proyectos, propone esas ideas, ayuda a las personas que lo necesitan, mantén una buena relación con tu pareja, con tus hijos, no sigas a tus hijos, no. Esas pantaletas no sirven ni entre pareja ni para hijos, simplemente con ejemplo, con amor, y que el mundo vea en nosotros la magnitud y el poder del Dios al que cada día servimos y adoramos. Así que, bueno, y la palabra de Dios termina diciendo en el versículo 14 de Colosenses 3, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto.
Dicen Colosenses también que esas relaciones deben cada día estar alimentadas con perdón, con misericordia entrañable, con esas ganas de cooperar y de ayudar al otro, pero lo resumen perfectamente de esta manera. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, de amor. Si usted quiere, también como yo, obedecer al Señor en esa misión inicial de llevar la palabra por todas las naciones, de lograr que el mundo conozca que Dios es nuestro Salvador, lo invito a que oremos. A que oremos, que el Señor nos ayude a ser esas personas que mostramos su gloria a donde vamos, y no porque lo decimos ni porque hacemos alarde de ello, sino porque en nuestras emociones la gente se da cuenta que servimos a un Dios diferente. En nuestras palabras, en nuestro lenguaje, la gente se da cuenta que servimos a un Dios diferente, y en nuestras relaciones demostramos que conocemos a un Dios de amor, un Dios de gozo y de alegría. Padre, gracias te damos, Señor, esta mañana. Gracias por tu palabra que siempre es vida para nosotros. Gracias por traernos hasta aquí, Señor, hasta hoy, hasta donde nos has traído. Te pedimos perdón por todas las veces que hemos manchado el nombre de tu iglesia, Señor. Porque a veces delante de mucha gente hemos dicho unas cosas, hemos ofendido, hemos dicho unas palabras, unas vulgaridades, palabras venenosas que hacen que las personas que no te conocen no quieran ni siquiera acercarse a una iglesia por nuestros actos. Perdónanos porque no hemos sabido controlarnos, porque en momentos de ira utilizamos tu palabra, pero no para dar buenas nuevas, sino para confrontar, para enfrentar a las personas más bien, para crear contiendas, para demostrar que tenemos la razón, cuando lo que realmente vale es que tu reino se ha extendido, Señor, que las personas conozcan tu palabra y vengan rendidos delante de tu presencia, así como cada uno de nosotros estamos aquí. De una manera muy especial, Señor, te pido que sanes relaciones, que hay aquí heridas, Rey de Reyes, relaciones de pareja, relaciones entre padres e hijos, relaciones entre vecinos, relaciones que han sido afectadas por lenguaje, por emociones. Señor, que el perdón y la misericordia unan nuevamente a estas personas y que de esa manera puedan ser testimonio a los que no te conocen de que tú eres un Dios de unidad, de que tú eres un Dios de amor. Queremos que se cumpla esa oración que tú una vez hiciste, Jesús, cuando decías que tu iglesia sea una, así como el Padre y tú son uno, y que nosotros contigo seamos uno. Hoy nosotros decidimos desechar la división y hacer todo lo que esté en nuestro alcance por recuperar relaciones, Señor. Todo con el fin de extender tu reino, todo para gloria y honra de tu nombre, Rey de Reyes. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria a ti, Señor.